Bien, son las 18 horas, día 30 de marzo. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos contemplado para esta ocasión, denominado Storytelling. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias por acompañarnos. Me acompaña el profesor Gonzalo Reyes Olvera, especialista en la Fundación en el área de desarrollo organizacional, quien conducirá esta plática y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios, sugerencias sobre este u otros tópicos que deberemos de abordar, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Gonzalo, buenas tardes. Buenas Podemos tardes. iniciar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos ya listos para comenzar esta sesión de storytelling, una herramienta, un modelo de trabajar que últimamente ya se ha convertido en un aspecto indispensable para poder conectar con otros. Y tal vez esa es la idea, compañeros, compañeras del storytelling, aprender a conectar con otros a través del lenguaje, a través de historias, a través de compartir ejemplos, casos, experiencias, vivencias que resulten atractivos, que resulten interesantes, que resulten, ahora sí que casos de aprendizaje, de desarrollo y que nos permitan, como ya les he señalado, conectar con otros, que de alguna manera tienen que ver con lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales, en nuestras interacciones sociales, en nuestros ámbitos, ahora sí que de relación social que podamos manejar. ¿De qué se trata esto del storytelling? ¿De qué se trata o para qué nos puede ayudar? Como lo ven en esta imagen, la idea del storytelling, cuyo nombre obviamente en inglés se entiende perfectamente, el compartir historias, el decir historias, pues la idea es a través precisamente de un lenguaje interesante, atractivo, que conecte con los demás, a través de este lenguaje aprender a interactuar con otros, de tal suerte que con esta interacción podamos ahora sí que sumar ideas, provocar emociones, enfocar objetivos, orientar lo que buscamos orientar, ya sea un proyecto en el trabajo, ya sea una idea en la casa, ya sea un compromiso en un ambiente social. El storytelling lo que busca es a través de compartir historias poder conectar con otros. Y cuando hablamos de conectar, por supuesto, no nada más hablamos de compartir una historia agradable o una experiencia interesante, sino ir más allá de eso, compartir estas emociones, compartir este interés, este entusiasmo por algún aspecto que queramos manejar. Se sorprenderían ustedes de saber que una de las cosas que más hacemos los seres humanos en nuestra interacción cotidiana es precisamente compartir. Y algo que nos ayudará a compartir cualquier cosa que busquemos ahora sí que transmitir, algo que nos ayudará es tener una técnica importante que de alguna manera sea probada y que nos permita irla utilizando a nuestro favor. Hay varias ideas que vale la pena analizar cuando hablamos de storytelling. Primero, cuando hablamos de storytelling, de lo que estamos hablando es del arte de contar historias. Contar historias es algo que toda la vida hemos hecho los seres humanos en cualquier ambiente, en cualquier escenario, con amigos, en cualquier etapa de la vida, desde la infancia, la adolescencia, por supuesto, cuando ya somos adultos. Al final, toda la vida nos la pasamos contando historias. Cuando llegamos a la casa, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Qué hiciste? ¿Por qué traes esa cara? ¿O por qué vienes tan contento? Típicamente cuando empezamos una interacción, generalmente nos arrancamos compartiendo una historia. Ahora, el gran punto es, ¿y yo cómo cuento mis historias? De una manera atrabancada, sin control emocional, de una manera ilógica, como hemos dicho, a veces cantinfleando, o con una estructura que invite a que quien me escucha se sume a la historia, le haga caso y contagie algún aprendizaje, algún propósito, alguna idea que a través de la historia quiero plasmar, o al menos simplemente compartir alguna experiencia que viví y que a la hora de compartir
quien sea mi interlocutor, quien sea quien me escuche, una o varias personas, pues no nada más digan, ah, bueno, sino que se sumen a la historia, oye, ¿qué hiciste? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo quedó? Etcétera. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a pláticas con gente en cualquier ámbito que decimos algo y pues tal vez les entra por un oído y les sale por el otro y no hay mayor impacto y a lo mejor para nosotros es algo muy significativo? El storytelling lo que busca es dar mecanismos muy sencillos pero prácticos que nos permitan que lo que vayamos a decir genere impacto, con historias sencillas, prácticas, interesantes, pero estructuradas, organizadas, con una especie de guión, como dicen los escritores, incluso con un leitmotiv, esto es, con un momento de clímax en el cual quien me escucha verdaderamente se sume a mi historia. En ese sentido decimos, al final storytelling no es otra cosa más que contar historias y tal vez eso es una de las cosas que más hacemos los seres humanos en nuestra interacción. Bajo esta premisa de contar historias a la hora de comunicar, podemos hablar de varias características que buscamos trabajar a la hora de compartir estas historias. Primero, crear cierta sorpresa o una gran sorpresa. Oye, ¿qué crees que me pasó cuando venía aquí a dar este webinario? Justamente aquí a la entrada de Pindes, aquí en la Avenida Reforma. Chique, ¿qué te pasó? Inmediatamente ya estamos creando un gancho. Segundo, sencillez. Hablar de, pues fíjate que venía entrando y me encontré con una participante, con un alumno que tuve hace tiempo y el cual me dijo que me venía a buscar porque tenía un proyecto y quería que lo ayudara. Vamos, pero usamos un lenguaje sencillo, palabras coloquiales, por supuesto, de acuerdo al público que tenemos enfrente, pero sencillez que permita que la gente me siga, que la gente me entienda y que yo también me entienda. ¿Cuántas veces no nos pasa que uno empieza a hablar y de pronto ya no sabe uno ni qué estaba diciendo? Tercero, que genere un vínculo personal. Ustedes que, por ejemplo, están aquí tomando este webinario aquí en Pinterest con el interés de conocer esto del storytelling, pues precisamente la persona que me encontré llegando acá me estaba hablando de un proyecto muy importante de mercadotecnia en su empresa, en el cual quieren contagiar a sus puntos de venta de un modelo de trabajo, pero a través de compartir casos de éxito. Entonces, esta persona que me encontré precisamente llegando para dar este webinario quedó muy interesado en este tema que iba a hablar, porque él me decía, el proyecto es muy bueno, pero no sabemos cómo venderle la idea a nuestras personas, a nuestro personal en los puntos de venta de nuestra organización. Y tal vez esto de storytelling, sin necesariamente caer en excesos, tal vez nos pueda ayudar a conectar. Entonces, fíjense ustedes, generar vínculos personales con las historias, de alguna manera generar una interacción en la cual no nada más sea platicar la anécdota del día o una historia simpática, sino generar un enlace con quien estamos hablando, eso verdaderamente te ayuda a conectar. Autenticidad. La autenticidad es un ingrediente poderoso. Generalmente la autenticidad la podemos ver cuando contamos un ejemplo, un caso, una historia que verdaderamente hemos vivido. En ocasiones tratamos de compartir ideas o historias que no son nuestras y al no ser nuestras, típicamente es difícil asegurar este punto de autenticidad, como que a veces pareciera que nos inventamos lo que estamos diciendo, como que restamos credibilidad a lo que estamos platicando y entonces al restar esta credibilidad seguramente también restamos impacto. Un buen ingrediente cuando hablemos de contar estas historias es contar historias de las cuales yo tenga certeza. Cada ser humano tiene un cúmulo de historias, de experiencias que ha vivido a lo largo de su vida y al haberlas vivido ese ser humano le da mucha autenticidad al momento de compartir. Entonces, eso es un gran ingrediente. Por otro lado, si vamos a contar historias que no son nuestras, tal vez una experiencia que leímos o que compartimos en otro escenario, una película, un libro, un artículo en el periódico, una nota en TikTok o en YouTube o en cualquiera de estas plataformas,
Típicamente algo que hace que las cosas sean auténticas es el entusiasmo con el que tú has captado la idea y con el que lo transmites. El día de ayer estaba viendo, compañeras, compañeros, unas imágenes en TikTok del concierto de Billie Eilish, que les cayó una lluvia torrencial ayer en el Foro Sol y que de alguna manera fue frustrante para muchos de los asistentes al concierto. Wow, en ese momento cuando tú de manera honesta declaras que esto no lo viviste, sino que lo estabas viendo en esta plataforma, cuando tú sumas el entusiasmo y ahora sí que el drama que se vivió, pues ya se vive la autenticidad máxima porque empiezas con un argumento basado en un hecho real. Estaba yo observando estas imágenes de un concierto cancelado. Wow. No lo viviste, pero lo dices de tal suerte que lo reflejas en las emociones, lo que has vivido y también de entrada pones la premisa de que lo estás observando en una plataforma. Cuando esto sucede inmediatamente, nunca falta alguien de tu audiencia que diga, es cierto, sí, yo también los vi, oye, qué fuerte les llovió, por cierto, mi hermano fue o mi hermana y me contó esto, y entonces ya no nada más eres tú el que cuentas la historia, sino incluso empiezas a sumar el interés de tu audiencia y otros se suman a tu historia, de tal suerte que esta autenticidad le da mucho impacto a lo que decimos. Finalmente, una característica adicional para que este arte de contar historias sea poderoso es su relevancia. Tal vez si estoy en un auditorio donde no me interesan los conciertos, donde no me interesa esta situación de esta cantante, pues igual no le vea ninguna relevancia. Aquí, en este aspecto de relevancia, vale la pena considerar varios aspectos. Para que el storytelling verdaderamente tenga significado, tenga impacto, no hay que perder nunca de vista que lo debemos de usar para, como dice ahí la imagen, crear conexiones entre quien habla y la audiencia. Y eso es lo que le va a dar una gran relevancia. Si voy a hablar de un proyecto de mejora tecnológica, hablemos de cosas que me permiten fortalecer esta relevancia dentro de la mejora tecnológica para generar esta conexión. Y algo muy importante, no lo pierdan de vista. Al final, cualquier historia que cuentes a cualquier grupo humano, particularmente en ambientes laborales, en ambientes profesionales, en ambientes de negocio, en ambientes de trabajo, típicamente cualquier historia debe permitir o debe perseguir más bien un objetivo que asegure que haya relevancia y que haya conexión. ¿Qué debe de incluir esta historia? ¿O qué debe de incluir tu narración? Primero, una alma, un sentido, un objetivo, un propósito, el alma de la historia. Cuando me encontré a esta persona en la calle, me llamó mucho la atención que si bien no venía a esta conferencia, tenía necesidad de argumentos para convencer a su gente. Vean entonces que hay un propósito central, cómo el storytelling nos puede ayudar como herramienta para cautivar a la gente. Segundo, cuando hablemos de una historia, consideremos el público que nos esté escuchando. No es lo mismo un público empresario, un público adulto, un público adolescente, no es lo mismo cualquiera de estos tres segmentos. No hay que perder de vista el público y hacerlo protagonista para que se sientan parte de la historia. Como cualquier buena historia, todo buen relato tarde o temprano menciona conflictos. Les llovió en el concierto de Billie Eilish y por 2 horas no supieron si se iba a cancelar o no el concierto. Entonces de pronto la gente que escucha o que te escucha dice, sí, y al final sí hubo concierto, no hubo concierto, ¿qué pasó? ¿Les regresaron las entradas? Toda historia, tarde o temprano, en cualquier contexto, presenta conflictos. Vayan al cine, vayan a ver cualquier película, hay conflictos. Vean las películas que ahora estuvieron nominadas para el Oscar, típicamente hay conflictos. En la película de la ballena, ¿cuál es el conflicto? En la película de los espíritus de la isla, ¿cuál es el conflicto? En la que gana el Oscar, todo en todas partes, en cualquier lugar, ¿cuál es el conflicto? Los seres humanos al vivir historias
vivimos conflictos, y no conflictos de que me voy a cortar las venas, sino conflictos de reto, de información, de situaciones diversas que típicamente nos gusta saber cómo fueron superados esos conflictos. Y ahí va el cuarto elemento del mensaje. Al final, en una historia, cuando hay conflicto, buscamos también conocer la solución, que esta solución nos permita tener un aprendizaje. Al final, con esta persona que me encontré a la entrada, lo invité a la conferencia y al final está muy contento escuchando, tomando nota, y justamente derivado de todo esto ya tenemos un compromiso para ir a su empresa a empezar a vislumbrar algunos bosquejos de proyecto para incluir esto o este tema en sus argumentos de venta para con las áreas respectivas. En ese sentido, hay una solución y hay un aprendizaje. Nunca pierdan de vista, no es nada más contar la anécdota por contarla. En ese sentido, hablamos de verdadero aprendizaje, particularmente cuando enfocamos el storytelling a ambientes laborales. En otro elemento poderoso, lo esencial del storytelling es el mensaje. Buscamos que el mensaje sea importante, pero no pierdan de vista, tal vez mucho más importante que incluso ese mensaje es la forma en que lo cuentas. ¿Cuántas veces no hemos perdido impacto por nuestra falta de tono verbal, por nuestra falta de énfasis, por no saber usar nuestro paralenguaje? Paralenguaje es aquello que estudia todos aquellos elementos que acompañan al lenguaje, donde le damos énfasis, velocidad, tono, fuerza, pausas a lo que estamos señalando. Una historia puede ser contada por muchas personas, pero la gran diferencia la va a generar precisamente el uso de tu paralenguaje, de todas las herramientas que te ayudan a la hora de expresar tus ideas, de forma que lo hagas muy, muy poderoso. Decimos que incluso lo más sencillo que puede haber puede llegar a ser algo increíble si usas las palabras y ojo, y las formas correctas que de alguna manera te permitan expresar tus ideas. Bajo esa perspectiva, entonces, con el storytelling buscamos crear un vínculo entre emisor y receptor. El modelo clásico de los años 50 de la comunicación que hablaba de emisor y receptor, al final vamos a usarlo a nuestro favor. Yo soy el emisor, tengo a mis receptores, lo que necesito para crear un vínculo es despertar emociones a través de historias, no a través de fórmulas matemáticas, no a través de procedimientos, no a través de oficios, sino a través de verdaderas historias, de tal suerte que se cobre vamos a decir así, un impacto que genere vida propia a esa historia y a esa interacción. Los seres humanos no somos aburridos, no nos gusta el trabajo rutinario y el trabajo absurdo. ¿Por qué hay tanto radio pasillo en las empresas que muchas veces pervierten el modelo de comunicación? Pues porque a la gente le gusta meterle emoción a las cosas, le gusta que la vida cotidiana laboral tenga un mayor sentido y no nada más sea el trabajar 8 horas diarias en un modelo muy godines, sino más bien darle vida a esta vivencia. Por eso usamos el radio pasillo, pero lo malo es que muchas veces el radio pasillo nos afecta negativamente. Más bien, usemos un storytelling que nos permita sumar al modelo de comunicación empresarial. Bajo esa premisa, ¿qué formas podemos ahora sí que utilizar para usar nuestro storytelling? Para empezar, podemos usar medios escritos como artículos para esto. Claro, ahí necesitamos cumplir con varios retos. Aprender a comunicarnos de forma escrita, cuidando los elementos de la redacción, de la ortografía, las formas de expresión, que la estructura del lenguaje. Evidentemente, estos temas escritos a veces le generan ruido, pero por supuesto que hay mucha gente que lo puede hacer, de ahí que existen los escritores que nos contagian a través de la lectura de lo que estamos haciendo. Una segunda forma de utilizar el storytelling es a través de imágenes. Por ejemplo, cuando vas a hacer una presentación, vale la pena incluir algunos gráficos, alguna infografía, algunos esquemas
que muestren lo que está pasando y contar alguna historia alrededor de ello y que de alguna manera la historia no nada más esté acompañada de palabras, sino también de imágenes. Audios como en los podcasts, seguramente han escuchado estos podcasts que ahora están tan de moda y seguramente tienen a sus, ahora sí que influencers o lectores favoritos y son aquellos que no nada más tienen buena voz, sino que contagian con lo que están diciendo y no se pierde el hilo de lo que están señalando. Una buena práctica para empezar a fortalecer tu músculo de storytelling es empiece a grabarte, cuenta historias, cuenta ejemplos, cuenta casos, cuenta experiencias, cuenta situaciones y grábalos. Ahora prácticamente todos los teléfonos tienen el esquema de grabar, grábate en audio, grábate en video y después escúchalo y empieza a observar qué te falta en la voz, qué te falta en el lenguaje, verdaderamente fue emotivo, en momentos fue plano lo que decías, grábate, de tal suerte que como si fueras a hacer un podcast, empieces a convencerte tú mismo de lo que estás diciendo. Y vamos, si ya estás usando audios, pues del paso del audio al audiovisual, pues ya el tramo es muy corto. Y en ese sentido pueden ser las dos herramientas que primero las utilizo para practicar y segundo para transmitir. Poco a poco empezar a transmitir. Busquen, por ejemplo, en estas plataformas. Cada vez hay más personas que utilizan plataformas de todo tipo de conexión y comunicación precisamente para compartir historias, anécdotas, casos. Y ahora que ya el tema de estos audios y videos es tan diseminado, ahora ya no nos quedamos a ver cualquiera, sino nos quedamos aquí a ver solamente aquellos que nos atrapan. Pues imagínate un storytelling simplemente platicado como este que estoy haciendo contigo. Pregúntate, ¿te estoy atrapando? ¿Verdaderamente estás conmigo? ¿O empecé a escucharte y ya me perdí? En ese sentido, todas estas herramientas se utilizan y yo te sugiero que las uses como mecanismos de práctica si te interesa. Ahora sí que empezar a funcionar más con estas herramientas de storytelling. No es nada más hablar bonito y contar historias, sino también es practicar mucho. Alguna vez alguien me dijo, es que fulanita de tal tiene una gran capacidad. Bien, qué bueno que la tiene, pero te aseguro que ha practicado mucho. Tengas o no la capacidad, necesitamos practicar mucho estas formas, estas herramientas que nos ayuden primero a ganar seguridad con nosotros, segundo a convencernos y tercero a transmitir todo esto a nuestras audiencias. ¿Cómo podemos construir formalmente entonces un modelo de storytelling? Compartir historias que contagien, que generan aprendizaje. Primero, como ya mencionamos, debemos de tener un propósito y esto lo podemos traducir en un objetivo. Buscamos puntualizar lo que buscamos con la historia, ya que todo va a girar alrededor de ese propósito. Si quiero contagiar a mi gente acerca de un cambio empresarial y quiero contar una historia de cómo se vivió esto en una área, en una división, con un compañero o con nosotros, primero definir el objetivo. Mi objetivo es contagiar a mi gente sobre esto que vamos a hacer. Y la historia va a contar una experiencia para que mi gente vea cómo le hicieron aquí para lograr aquello. Entonces, necesito pensar muy bien el objetivo. A veces pareciera que estas historias no son más que, tristemente, meras ocurrencias que a algún ejecutivo, algún directivo, algún compañero o compañera se le ocurrieron y con esas nos empezaron a lavar el cerebro y a dar a tole con el dedo. Cuidado, no. El storytelling exige práctica, objetivo, propósito, organización, estructura. No es nada más, ahora sí que aventarme a ver qué se me ocurre. No caigamos en ese terreno. Evidentemente los expertos pareciera que así lo hacen, pero es evidente que han tenido mucho desarrollo. Los expertos en estos podcasts, en estos audios, en los influencers, toda esa gente, tal vez empezó empíricamente, pero su desarrollo los ha ido llevando a encontrar las mejores formas y eso ha sido su desarrollo experiencial. Nosotros también, no porque soy buen platicador, ya por ello tengo la capacidad de contar historias de manera provechosa que generen aprendizaje. No, partamos de un objetivo claro, definámoslo en nuestra cabeza, hagamos un guión para que lo que vayamos a compartir verdaderamente tenga sentido. Otro elemento clave en el storytelling es, además del objetivo, lo que buscamos es también crear la historia.
Aquí hablamos ya formalmente de la narración con la que vamos a conectar emocionalmente a la audiencia y que va a girar alrededor del objetivo definido. Si nuestra historia es ver cómo pasó la oruga en su proceso de transición de metamorfosis a convertirse en mariposa cuando parecía que ya no había futuro, en ese sentido, todo esto debe de tener un objetivo, tal vez un esfuerzo de cambio, tal vez un esfuerzo de crecimiento, lo que sea que estemos ejemplificando, pero que la narración de alguna manera soporte el objetivo que buscamos. Otro elemento que no hay que perder de vista es lo que ya señalamos. ¿Quién es tu público? Dirige hacia ellos la historia. ¿Qué tipo de gente es? ¿Es mi gente que trabaja conmigo cotidianamente? Esa gente ya me conoce, ya sabe cómo soy, no la puedo marear fácilmente. Es gente que no conozco y que tal vez va a ser cliente de mi empresa, pues entonces esperan mucho de ti y ahí vale la pena preparación y no nada más llegar a improvisar porque puede ser peligroso. Es el alto mando de mi empresa. El alto mando de mi empresa no tiene tiempo para historias, para anécdotas, para cuentitos. El alto mando necesita datos, hechos, etcétera. Entonces, ahí también puedo usar ejemplos, pero deben ser concretos, ejecutivos, que enganchen y que tengan sentido para ellos. No perder de vista el público con el que nos vamos a enfrentar. Tres elementos: objetivo, historia y público. Si podemos considerar estos tres elementos, pues podemos, como Elie Wiesel, podemos llegar a esta conclusión del storytelling. Las personas se convierten en los relatos que escuchan y en los relatos que cuentan. Al final, yo soy lo que escucho, pero también yo soy lo que cuento. Contémonos historias de desarrollo, historias de construcción. Si yo todos los días hablo con un lenguaje y hoy quiero convencer a la gente con un lenguaje con el que nunca me han oído, algunos se sorprenderán, pero otros no me creerán. Necesito ser coherente con lo que digo. ¿Cómo lo aplicamos en la empresa? Vamos a ir concluyendo nuestra conferencia para que ustedes puedan compartir algunas preguntas si las tienen. ¿Cómo podemos aplicar el storytelling en la empresa? En la calle y en la familia lo usamos todos los días, con miles de propósitos y a veces con el simple propósito de convivir, de compartir. En la empresa puede suceder también y el mismo propósito, pero también podemos encontrar otros enfoques, otras aplicaciones más poderosas. Para empezar, miren, en la empresa necesitamos comunicar mensajes con narrativas específicas, transmitir emociones, que estas emociones ayuden a que las personas veamos el valor del proyecto, producto, servicio, proceso, etcétera, de lo que estamos hablando. No es nada más, ahora hay que seguir este procedimiento, sino es generar valor, generar emoción, generar verdaderamente beneficios. El storytelling a nivel organizacional lo que busca es que mi receptor, quien escucha, no nada más se quede con una bonita idea, con una bonita historia o con una emoción muy simpática, sino lo que buscamos es que la gente lleve a cabo acciones. Y ahí está algo muy concreto. El storytelling no es nada más para emocionar a alguien, sino al final para llevar a cabo a la acción. Si pudiéramos analizar la palabra emoción viene de movimiento y entonces cuando verdaderamente el receptor se queda con una emoción de lo que me acaban de contar, entonces esa emoción genera movimiento que me lleva a acción. Típicamente en gran medida, y ya hablando tal vez desde ciertas perspectivas, por ejemplo, de la mercadotecnia, de la calidad, de la atención al cliente, de la experiencia del cliente, muchas veces el storytelling nos va a ayudar a humanizar lo que estamos proponiendo. Por ejemplo, nadie puede negar que en el lenguaje empresarial buscamos monetizar, buscamos rentabilidad, buscamos inversión, buscamos desarrollo, buscamos tener más clientes y es un lenguaje natural, organizacional, particularmente en empresas comerciales. Y esto hace que en ocasiones las empresas se vuelvan muy frías. El storytelling viene a humanizar, viene a darle un sentido que va más allá. Por supuesto, necesitamos seguir comercializando, monetizando, etcétera, pero démosle un toque humano y tal vez las consecuencias serán muchísimo más útiles. Como ya dijimos, en las empresas podemos usar muchos formatos,
como lo que compartimos, de los podcasts, de los videos, etcétera. Y evidentemente podemos usar muchos canales, redes sociales, videos, etcétera. Ustedes mismos, ustedes mismas pueden a través de las plataformas empezar a contar sus historias en 30 segundos, en 40 segundos y lanzarlas a estas plataformas y ver el impacto que tienen. Y es una muy interesante manera de empezar a practicar en este mundo interminable e infinito de las redes sociales. Pero vamos, en una empresa evidentemente hay objetivos, hay beneficios, hay valor. Usemos el storytelling no como una simpática herramienta, sino con un propósito muy sólido de fortalecer a la organización y el lenguaje interno. Necesitamos varios ingredientes para concluir. El storytelling no nada más tiene el objetivo, la historia, el público, sino también necesita mucha creatividad, mucho trabajo sobre el contenido, sobre la historia, contar experiencias. Al final, el storytelling es una herramienta de marketing. Al final, lo que buscamos es compartir, emocionar y de esa manera comunicar lo que estamos haciendo. En esta época actual, la creatividad, la mercadotecnia, el contenido van a soportar a las marcas. El hecho de que se haga viral una historia no es nada más porque le pegaste, sino porque verdaderamente la historia que hay detrás contagia. Hoy buscamos eso, porque eso monetiza, porque eso también humaniza, porque eso conecta. Y si no me gusta el lenguaje frío, capitalista, empresarial de monetizar, entonces utiliza otro lenguaje de conexión, de interacción, de humanidad. Entonces seguramente tus historias se pueden volver virales y te recuerdan por ello, y no nada más por mis comportamientos desafortunados. Todo esto hay que compartirlo y la regla es comunicar y emocionar a nuestra gente. Bajo esta premisa, entonces, pues simplemente concluyo reconociendo que al final la misión de las historias siempre es la misma: caminar juntos la experiencia, la historia, el caso, el ejemplo, la vivencia, empatizar, emocionar y tal vez con ello al final podemos conectar y generar verdadera acción. Pero, por supuesto, hay que practicar. Quedo a sus órdenes, licenciado Villalobos. Cualquier pregunta, estoy a sus órdenes para lo que guste nuestro público. Ahora sí que preguntar. Gonzalo, muchas gracias. Pues bien lo has dicho, está abierto el espacio para que los participantes en este webinario nos presenten sus dudas, comentarios o sugerencias. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 13 de abril, próximo jueves es Semana Santa, pero nos vamos al 13 de abril y estaremos abordando el tema Microsoft Query. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Alguno de los participantes en este webinario que quiera presentarnos alguna duda, sugerencia o recomendación. Para ello podemos abrir los micrófonos o bien utilizar el chat de este webinario. Bueno. Bien. Siendo las 18 horas con 34 minutos, día 30 de marzo, damos por culminado el desarrollo del webinario. A ver, perdón, aquí hay una pregunta. Evelyn, muchas gracias. Gonzalo, nos pregunta Evelyn si se podría usar en docencia. Por supuesto, y tal vez es uno de los lugares donde más se recomienda usar, porque típicamente uno como docente, y me incluyo yo en mi función de docente, a veces nuestra forma de hacerlo es de manera muy al punto, muy a los temas, a los objetivos de aprendizaje, a los contenidos de aprendizaje, y no le metemos vida y no le metemos emoción. Y entonces, ¿qué tenemos? Una serie de participantes, de alumnos, primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, lo que sea, aburridos, y máxime si es en línea. Entonces, si podemos acompañar nuestro modelo de enseñanza con
pequeñas cápsulas de historias que tengan que ver con el aprendizaje y con el tema y que de alguna manera generen emoción en el aprendizaje, entonces seguramente tus participantes nunca te olvidarán. Y no es por el tema egocentrista de que nunca te olvidarán, sino más bien nunca olvidarán lo que aprendieron. Úsela y les va a ayudar muchísimo. Traten de que sea específica, concreta y corta. No se echen una clase de 1 hora, no se echen 50 minutos de storytelling y 5 minutos de temas. Igual como que te van a criticar, pero vela usando de manera atomizada, fragmentada, para que se le dé emoción a lo que se hace. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Te mando un abrazo. Evelyn, Gracias. muchas gracias. ¿Alguna participación adicional? Bien. Siendo las 18:36, día 30 de marzo, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Por su asistencia, muchas gracias. Los esperamos en el siguiente webinario. Gonzalo, gracias. Gracias, buenas tardes.